Mi estimado telepensante, de brutos a brutalidades, vamos a revisar las más álgidas brutalidades que han sucedido en nuestro país, cometidas evidentemente por brutos. ¿De dónde viene esta palabra y por qué la foto de Elizalde en la miniatura? Bueno, porque fue el ministro Elizalde quien trató de bruto a Felipe Kast cuando se estaba tratando de avanzar en la votación que penaliza la usurpación de tierras. Yo me pregunto por qué, o si no hay acaso una brutalidad en no preguntar a Elizalde por qué intenta evitar que se vote el castigo para quienes usurpan las tierras de otras personas. Eso yo lo considero una brutalidad mayor que la que cometió el ministro al acusar de bruto a Felipe Kast, que reaccionó muy bien por lo demás. Pero ¿por qué la derecha no abre algún tipo de investigación? ¿Por qué el Congreso no avanza en investigar a este gobierno octubrista, golpista, que todo el mundo sabe les dio un golpe de Estado y que sigue adelante con su plan revolucionario, si no han retrocedido ni un ápice? ¿Por qué no se llama a una comisión investigadora, se mueve a tribunales, se convoca a la PDI, a Carabineros en su labor investigativa? Aquí hay que hacer algo, a la ANI, no sé, a la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Eso es una brutalidad, mi estimado telepensante. Esa es la verdadera brutalidad en este país. Que esta gente, hablemos también de Carolina Toá, ¿no es cierto? Ella está logrando la suspensión de la democracia en nuestro país. Porque las indicaciones aprobadas por la mayoría de los diputados para poder expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestro país, llevadas al Tribunal Constitucional, evidentemente que van a ser declaradas inconstitucionales. Si el Tribunal Constitucional hoy día es una herramienta del octubrismo. Por lo tanto, primera noticia del día. De tanta brutalidad, mi estimado telepensante, la democracia en Chile se encuentra suspendida porque la oposición no puede ser oposición y no puede avanzar en resolver los problemas que aquejan a nuestro país, porque acá tenemos un plan muy bien diseñado para hacer de Chile lo que estaba descrito en el mamarracho. ¿Me estoy apurando mucho? Bueno, espérenme un poco. Son los titulares, ¿ya? Vamos con la siguiente brutalidad. Chile Vamos tiene la pretensión de quitarle al Partido Republicano el monopolio de los temas de seguridad. Por lo tanto, ha presentado una carta pidiendo que por favor haya un acuerdo con el gobierno respecto de avanzar en ciertos temas de seguridad. Un gobierno que, como ya vimos, no quiere que se penalice la usurpación de territorios, no quiere que se expulse a los inmigrantes ilegales, que indulta a criminales en medio de una crisis de seguridad, y que ha sido una bancada, cuando no eran gobierno, pro crimen, y que además hoy día llevan una lista, la lista del indulto, ¿no es cierto? Eso pretende Chile Vamos, conversar con el gobierno para lograr soluciones, con este gobierno. Y más encima, investirse de cierta legitimidad frente a los temas de seguridad. Déjenme decirle a la gente de la UDI, de RN y de Egópolis que están perdidos. Porque nosotros ya sabemos que ellos han promovido la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país. ¿Qué es lo que dice la agenda respecto de la inmigración? Por favor, de la migración, por favor, permítame que le lea. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 reconoce que la migración es un
poderoso agente impulsor del desarrollo sostenible. O sea, con la inmigración, nosotros tenemos un desarrollo que es sostenible, ¿se entiende? ¿Se va dando cuenta, mi estimado telepensante, la chaya, la mentira, el absurdo y la brutalidad que hay detrás de la Agenda 2030? Desarrollo sostenible gracias a la inmigración. ¿Alguien podría dar una explicación razonable a esta correlación de variables? Me salió verso. Sigamos con la descripción que hace la misma ONU respecto de esto. Tanto para los migrantes como para las comunidades se produce este desarrollo sostenible porque aporta beneficios muy significativos en forma de capacidades, fortaleciendo la fuerza de trabajo, la inversión y la diversidad cultural y contribuye con el mejoramiento de vidas de las comunidades de los países de origen por medio de la transferencia de capacidades y de recursos financieros. Qué lindo, mi estimado telepensante, qué lindo, como ahora tenemos diversidad cultural, más inversión, la fuerza de trabajo chilena está tan contenta que le hayan caído los sueldos reales, el caos que tenemos provoca un crecimiento per cápita tan intenso y todo acorde con la naturaleza y el ecosistema, mi estimado telepensante, qué lindo. ¿Quién podría estar, como dice Diego Schalper, en contra de esto? Los beneficios de la migración no deben ser vistos únicamente desde la perspectiva de lo que los migrantes puedan aportar a un determinado territorio, mi estimado telepensante, territorio, no país. No país, territorio. Mire, y al final terminan hablando de que puede ser que la migración sea muy complicada, ¿eh? Entonces la migración requiere de una gobernanza. Esta es la estrategia institucional sobre migración y desarrollo sostenible que está publicada en la ONU. Esto no es conspiranoia, pero si la diferencia entre una conspiración y un plan es que el plan a uno se lo muestran y la agenda se lo está mostrando, si es cosa que usted vaya debajo de los titulares a leer el desglose. Y el señor Piñera en 2019 firmó un acuerdo de cooperación con la ONU. Entonces a mí no me pueden decir los señores de Chile Vamos, que están borrando con el codo lo que escribieron con la mano, que ellos tienen alguna autoridad moral para hablar de temas de seguridad. Me alegro que contribuyan a que mejoremos la situación en nuestro país, por supuesto que sí. Pero me va a perdonar, mi estimado telepensante, no hay ninguna posibilidad de que Chile Vamos pueda ponerse esta camiseta. No se la puede poner porque ellos han contribuido a este descalabro. Porque ellos han entregado nuestra soberanía, en parte junto con Bachelet y ahora con Boric, a la ONU que promueve la migración, porque aquí hay un objetivo de desmantelar los Estados-nación y de transformar al Estado en un mero proveedor de derechos sociales, internacionalizar todo lo que son los derechos humanos, y por eso es tan importante para la extrema izquierda que nosotros cambiemos nuestro modelo a un modelo de Estado social y democrático de derecho. Oiga, si ellos siguen adelante con su plan, le leo la siguiente noticia, con especial foco en el desarrollo sostenible. Bueno, pero la migración es una de las principales herramientas para el desarrollo sostenible, ¿no? Hoy entregamos la Estrategia Nacional de Implementación de la Agenda 2030 a la Vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohamed, junto al ministro Giorgio Jackson, escribió el presidente de la República, Gabriel Boric, a la embajadora de Chile de las Naciones Unidas, Paula Narváez, también metida en todo este show. Por eso es que los socialistas están con el gobierno, porque es globalismo esencialmente, mientras que el PPD y la DC van en otra lista. Bueno, ¿y qué ha hecho Chile Vamos? Mientras se habla del globalismo en todos los países del mundo donde existe una derecha razonable, aquí miren, la batalla cultural. Globalistas contra soberanistas. Hoy día les voy a leer algo de esto, que estamos haciendo clase los telepensantes más intensos. Bueno, en todas partes se habla de esto. En todos los países donde hay derecha se habla de esto, menos acá. Acá somos conspiranoicos, pero por mientras avanzan en una agenda que entre sus objetivos tiene la migración, porque con eso se produce el desarrollo sostenible, pero en realidad lo que hacen es desmantelar la nación que hay a la base del Estado. Porque este plan es del globalismo, así funciona. No me puedo detener ahí, pero le quiero explicar otra brutalidad ahora. Después vamos a volver a ciertas aristas de la anterior. La del litio, pues. Usted sabe que
En la mañana los empresarios aplaudían a aplauso de foca, uno podría decir, no, es que ya el nivel. De verdad, hay gente que cree que haciéndole la genuflexión a personas que adhieren a la ideología de Gabriel Boric van a lograr que él baje la guardia. O sea, son de una inocencia y una estulticia. Perdone que se lo diga. ¿Por qué Boric hizo el anuncio del litio en la tarde sin importarle absolutamente ninguna de las consecuencias? Y acá uno de los telepensantes que me escribe planteó la siguiente hipótesis que creo es muy persuasiva, interesante compartirla con usted. Dice, cuando salió Boric con la tontera del litio, dice este telepensante, don Aldo, no se imaginaron y no les importaron las repercusiones que esto iba a traer, ni en el mercado de capitales, ni en el desplome de los fondos de pensión. Todo sea por tratar de ganar unos escaños el 7 de mayo y no salir trasquilados. Lo que han tratado, según mi opinión, es sacar de la agenda pública el tema de la delincuencia, que es funcional a la derecha, para poner el tema del litio, que pudiera ser sensible a un grupo de la población. Brillante. Ahí tiene la otra brutalidad que le costó cuántos miles de millones de dólares a Soquimich, a los accionistas chilenos. Espero que el señor Ponce Lerú esté enojado y que esté a la altura de su adversario. Eso sería una buena noticia. Bueno, sigamos con las brutalidades, las 923 indicaciones de nuestro comité de expertos designado a dedo por los partidos políticos. ¿Qué tal? Parece que vamos a enfrentarnos a una situación de una hoja en blanco, pero no va a ser en blanco porque tenemos los bordes que le entregan a Guillermo Tellier el tipo de constitución que él tanto anhela. Después vamos a profundizar sobre ese punto. Vámonos un poco a lo que va a suceder políticamente en la agenda en los próximos meses. Este 7 de mayo tenemos la elección del Consejo, usted vaya a votar, después voy a volver sobre ese punto también. El 6 de junio entonces, un mes después de la elección del Consejo, de que ese 50% octubrista de miembros del comité de expertos sepa a quién eligió la ciudadanía, ahí van a entregar el documento. ¿Se le puede ocurrir una forma más absurda de diseñar un proceso? O sea, es una brutalidad. El comité de expertos entonces va a retomar la discusión sobre el texto sabiendo cómo va a ser la composición del Consejo. Oiga, yo no sé si esto es un problema de meritocracia o que a uno le han echado algo en el agua a cierto sector de la élite que toma agua de la llave y no sé, le han puesto algún químico en el agua para que no tengan sinapsis, ¿eh? Porque esto es una sinapsis básica. 7 de junio se inicia el trabajo del Consejo, 7 de octubre se inicia el trabajo de las comisiones mixtas, pero si es que la hoja va en blanco, si es que finalmente no hay acuerdo de los miembros de la comisión de expertos, todo el articulado va a tener que ser tratado en una comisión mixta. Mixta es con miembros del comité de expertos y con los consejeros, ¿ya? El 7 de noviembre tienen que presentar entonces el nuevo mamarracho, porque no hay ninguna otra opción que un mamarracho con esos bordes. Y finalmente el 17 de diciembre el plebiscito de rechazo, mi estimado telepensante, en que va a ganar la opción rechazo. Y no sé qué es lo que va a hacer la élite de este país frente a esos resultados electorales. Y espero que no se animen a seguir los pasos de Evo Morales. ¿Cuál es el ambiente que hay hoy día frente a estos comicios? O sea, prácticamente hace un mes atrás, estoy con una academia aquí, dice un 48% de los encuestados no saben ni siquiera que iban a haber elecciones de consejeros, ¿eh? El 88% desconoce los nombres de los aspirantes a consejeros. Si usted desconoce y tiene dudas, vote por republicano. Y después le voy a explicar por qué. No es que yo esté haciendo campaña porque sí. Tengo buenas razones para afirmar lo que estoy afirmando. Luego, el desinterés entre febrero y marzo, en el proceso hasta fines de marzo, subió 28 puntos. Las noticias generadas en torno al proceso constitucional mutaron de un 42% de desinterés a un 70%. Espero que a usted le interese esto que le estoy comentando. Respecto al rol que han cumplido los 24 expertos, el 54% de las personas encuestadas les puso mala nota
Y además le pusieron mala nota también al consejo, aunque todavía no se eligen los consejeros, imagínense. Y lo más anecdótico es que según la encuesta, igual el 65% dice que necesitamos una nueva constitución. Yo no sé si esto es una farsa o si realmente, como le digo, hay algo en el agua, digamos, ¿no? Y en paralelo, los consultados por su voto de salida en diciembre están diciendo en un 44%, esto a marzo, que va a votar en contra de cualquier cosa. Y un 34% lo va a hacer a favor y un 22% todavía está indeciso. ¿Se puede imaginar, mi estimado telepensante, la brutalidad que hizo Chile Vamos al pactar con la izquierda golpista y sentarse 8 personas en una mesa a decidir y a diseñar el destino de un país que ya se había pronunciado soberanamente sobre el asunto? No hay ninguna legitimidad. La gente no va a estar de acuerdo con que un comité de expertos designado a dedo, porque otra cosa es que hubiesen dejado a la gente votar por el comité de expertos y por políticos más encima asignados a dedo terminen por definir qué tipo de país vamos a tener en el futuro. Tampoco va a estar de acuerdo con el rol que está asignado según el reglamento del proceso constituyente. Los consejeros, mi estimado telepensante, ¿saben lo que pueden hacer los consejeros? Aprobar o aprobar con modificación el texto que le presente el comité de expertos. ¿No es eso una brutalidad? ¿No es eso reducir a cero al soberano? ¿No es eso capturar políticamente al país? Sabemos que aquí se violó la ley. El artículo 142 era claro. Quedaba vigente la Constitución de 2005. De ahí podría haberse hecho un plebiscito ratificatorio y cerrábamos el capítulo. Pero es que este es un problema que va más allá de nuestra frontera, mi estimado telepensante. ¿A usted le llama la atención que el Estado Social y Democrático de Derecho ya esté instalado en varios países de Latinoamérica y todos pasaron por este proceso? Siempre fue producto de revueltas manejadas por agentes que uno podría decir revolucionarios, ¿no es cierto? Con redes hacia el extranjero, con alta presencia del lumpen y la criminalidad. ¿Le llama la atención, mi estimado telepensante, que hayamos seguido adelante en este proceso, a pesar de la voluntad soberana? Bueno, entonces no, es que necesitamos una nueva constitución, con eso vamos a terminar con este tema. Lo que dijo la Tere Marinovich tiene toda la razón, advertencia. Aunque tengamos la nueva constitución, el Partido Comunista no va a aflojar. Si es que la bajada del titular del Estado Social y Democrático de Derecho es neoliberal. No se van a quedar tranquilos, no se van a quedar contentos, y mientras en Chile las Fuerzas Armadas y de Orden no tengan la posibilidad de contener la asociación ilícita de la izquierda golpista con el crimen organizado, no le vamos a poder poner ni un freno a la nueva revolución que pueda venir, un nuevo 18 de octubre. Entonces, veamos otro punto, otro aspecto brutal de nuestra actualidad nacional. Cuando se dice respecto al 142 que el plebiscito en el que ganó el apruebo, con ese casi 70%, desvirtuó y deslegitimó absolutamente a la Constitución del 2005. Primero hay una falla que obviamente responde a intereses creados, una falla racional, elemental, muy básica para cualquier persona que lee y estudia estos temas, que es ningunear, hacer desaparecer del voto del apruebo a quienes votaron apruebo, seguros de que si el proceso salía mal, continuábamos con la Constitución de 2005. Esa es una trampa, a Atria que le gusta hablar de trampas, diseñada, creo yo, porque al menos lo vi defenderlo en su columna, por el señor Carlos Peña y compañía. ¿Sí? Porque él defendió este punto y apoyó a Gabriel Boric en esto. Y es una trampa, hicieron desaparecer a cientos de miles y quizás millones de votantes. De su intención de voto le hicieron desaparecer. Por ejemplo, Felipe Kast, que lo dijo claramente, dijo: yo voy por el apruebo, pero si sale mal sabemos que tenemos una salida. Felipe Kast desapareció de la interpretación que se hizo del triunfo del apruebo y que permitió
suspender el artículo 142. Oiga, pero la brutalidad no solamente implica el artículo 142, también implica el artículo 7º de la Constitución vigente, actual, y el 5º. El 5º porque establece que la soberanía radica en la nación, no en el pueblo, en la nación, que se manifiesta como pueblo a través de las urnas. No en 8 compadres encerrados en una sala dejando fuera además a otros partidos políticos. No, pues, ellos fueron el soberano en ese momento. Ellos actuaron con esta concepción de la soberanía hobbesiana, en que es el monarca el que encarna la soberanía del pueblo. Mientras tanto, la izquierda entiende la soberanía al estilo schmittiano. ¿Qué significa eso? Que para ellos cualquier grupo dentro de la sociedad puede ser soberano si logra suspender el Estado de Derecho. Y eso es lo que están haciendo. Ellos siguen siendo el soberano a la neonazi, por decirlo, para revivir un poco a Carl Schmitt. Porque eso es. Hasta el día de hoy tienen suspendido el derecho. No se persigue a los criminales, se mete preso a los carabineros, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden se los persigue. No se puede legislar para evitar o para sacar del país al inmigrante ilegal. No podemos legislar para castigar penalmente la usurpación de tierras. ¿Qué es lo que es eso? Eso es la suspensión del Estado de Derecho. Y en ese marco hoy día, ¿quién es el soberano? La izquierda golpista, los octubristas. Ellos son el soberano. Esa es la verdad, mi estimado telepensante de hoy día. No solamente tenemos suspendida la democracia. Hoy día ellos son el soberano y a nosotros nos han despojado de todo el poder que nos corresponde tener como nación que se manifiesta en tanto pueblo en las urnas. Pero no solamente violaron el artículo 5º, sino que además violaron, sobre el que también vamos a volver en adelante, el artículo 7º de la Constitución vigente, que dice: ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. La clase política no respetó la ley, mi estimado telepensante. Ese es el problema de fondo. El problema es que nosotros en Chile no tenemos... Si usted viola la Constitución y es un político, usted no paga ni un día de cárcel. Ni un día. Pero vaya a no pagar impuestos. Pero si es del crimen organizado, tampoco va a llegar impuestos internos a fiscalizarlo, así que ahí no se preocupe. Eso es lo que nosotros hoy día estamos en el descalabro total. Y el problema es que quienes violan la ley, si pertenecen a la casta política, es decir, son burócratas, administradores del Estado, si es que forman parte del Congreso o del gobierno, no pagan nada, no pagan ni un costo. ¿Por qué tendrían que dejar de hacerlo? ¿Quién se ha ido preso además de Jaime Orpiz? ¿Quién? Y la pregunta es: ¿por qué se fue preso Jaime Orpiz si nosotros sabemos que estaban metidos todos los partidos políticos en esto? ¿Por qué no se fueron presos todos los demás? ¿Qué fue esto, una venganza? ¿Una venganza de alguien en particular en contra de este señor? Oiga, yo no lo conozco, solamente le digo que me llama mucho la atención. Porque eso sí que es injusto. Por último, se quedan todos libres. Yo no sé cómo viven, cómo duerme tranquila la gente de su partido. Y que lo acompañó en todo este chanchullo. Ese es nuestro problema. Y aquí le traigo otra brutalidad. La brutalidad que cometió el empresario Juan Sutil en un programa de televisión. Lo dejo con don Juan. Porque tenemos una constitución vigente, la cual nos tiene sumidos en los peores problemas que la sociedad tiene. Estamos metidos en problemas de inseguridad absoluta para las personas, en sus barrios, en sus villas, en sus casas. Tenemos delincuencia, narcotráfico, delitos de extorsión, descuartizamiento y suma y sigue. Aparte de todos los problemas que tenemos históricos como lo que sucede en la Araucanía. Y por otro lado, tenemos una constitución que destruyó la educación,
Tenemos una constitución que pulverizó el poder político a través de 21 partidos políticos y un sistema electoral inadecuado. Y tiene de alguna forma garantizados los derechos sociales, porque todos los chilenos tenemos derecho a ser atendidos y tener los beneficios que el Estado otorga a través de los servicios que otorga. Sin embargo, es una mala constitución. Y ahí yo tengo algunas... A ver, no está diciendo la verdad, ¿no es cierto? La Constitución, que nos dio un marco de desarrollo y de crecimiento como nunca lo había tenido Chile en su historia, y que permitió también que personas como Juan Sutil salieran adelante, se enriquecieran y estén en la cúspide social, no puede ser responsable de nada de lo que él plantea. Acá la responsabilidad es de la clase política, de los tribunales, de la reforma procesal penal, de haber destruido el sistema binominal, etc. Pero sobre todo de que tenemos un sistema de partidos políticos que hace rato que ha dejado de ser legítimo. Un solo detalle respecto del análisis que hace Juan Sutil. Ese tipo de discurso lo tiene la extrema izquierda porque quiere barrer a toda costa con la Constitución vigente. Quiere lo que Guillermo Tellier llama una Constitución habilitante, mi estimado telepensante, habilitante, ¿ya? Que los habilite, que sea el paso intermedio, esto también lo describió Jadwe, para avanzar hacia el socialismo del siglo XXI, porque termina por caerse toda la estructura que hoy día se los impide si es que eliminamos la Constitución de 2005. La pregunta es por qué Juan Sutil juega a favor de este proyecto. Esta Constitución es habilitante en la medida que tiene Estado social y democrático de derecho. El derecho garantista tiene raigambre marxista. Puede ser que la respuesta la haya dado Renato Garín en la excelente entrevista a este canal, explicando que la socialdemocracia tiene mucho de jesuitismo, pero bueno, yo no sé el caso específico de Juan Sutil. Puede ser que la Agenda 2030 sea muy conveniente para sus empresas, porque esto también involucra a las empresas. Muchas hipótesis pueden ser. Y a mí no me consta ninguna de ellas, y también me consta que él ha sido un gran aporte para Chile en muchas cosas, en que ha sido solidario, ayudado, pero la pregunta entonces es ¿por qué Chile Vamos ha seguido adelante con este proceso, violando la Constitución vigente? Se han atribuido la soberanía al estilo jovesiano, ellos son el monarca, esto va en contra de la democracia, en contra de la voluntad ciudadana, porque puede ser que alguien como Max Colodro, como yo, u otra gente, sepamos claramente que aquí lo que hubo fue un golpe de Estado, y eso es lo que llevó al proceso constituyente. Y yo no me lo puedo explicar honestamente cómo es posible que alguien como Juan Sutil tenga menos información que yo. O sea, no lo sé. Pero no puedo creerlo. Simplemente no lo puedo creer. Entonces cuando yo oigo las acusaciones que él hace a la Constitución de 2005, las refrendo con la experiencia histórica, y sé que él tiene más información que yo, sí, por una cosa básica, elemental de la vida, donde cada quien está situado, me siento muy mal al oírlo. Me siento, lo digo bien, con mucha responsabilidad. Creo que los chilenos estamos cansados que se piense que somos estultos, que somos tontos, que no entendemos las cosas. Estamos cansados que nos pasen gato por liebre, que encubran intenciones, sean cuales sean. De repente pueden ser buenas las intenciones también, no lo sé, yo no estoy juzgando, pero sí estamos cansados. Estamos cansados de este tipo de discursos porque es mentira. Todo lo que él dice ahí es mentira. Esa es la verdad. Hay que decir la verdad también. Y la verdad es que lo que ha pasado en este país es que la élite político-económica no ha terminado de un chanchullo para entrar en otro y no han pagado ningún costo por lo que han hecho. Y eso es lo que ha destruido y ha destrozado la institucionalidad chilena. Entonces veamos la brutalidad, pues. Le voy a contar respecto de un estudio que hizo CIPER y que ha pasado muy decolado sobre cómo lo hicieron los partidos políticos para refichar sus antiguos militantes y seguir vigentes dentro del sistema político.
Y esta es una muy buena razón para votar republicanos, porque ellos no fueron parte de este pacto con la izquierda. Este fue un pacto que hizo desde la extrema izquierda hasta la derecha, que dice que es de centro para no tener que defender los ideales de la derecha, los principios de derecha, la libertad, porque como es de centro, entonces ya no tiene que hacerlo, ¿ah? Y eso es súper bueno. Y hay gente que todavía vota por ello. Miren, a ver, le voy a leer el artículo de CIPER. ¿Sabía usted que el servicio electoral determinó que los partidos podían refichar a sus antiguos militantes enviando solo una fotocopia de carnet de identidad del supuesto interesado por correo electrónico? Eso quiere decir, refichar significa que yo como partido le muestro al CERVEL cuántos militantes tengo, ¿sí? Porque un partido que no tiene X cantidad de militantes no puede existir, digamos. ¿Qué es lo que se había establecido como requisito para poder refichar a un militante? Que fuese validado este proceso con una clave única por cada militante o mediante la intervención de un ministro de fe. Sigo con CIPER. Estas dos fórmulas permiten certificar el proceso mediante un criterio de verificabilidad, algo que exigen las autoridades electorales de los países democráticos serios. Pero en Chile alguien decidió que no se haría así, sino con una fotocopia enviada por correo, porque los partidos corrían riesgo de no alcanzar a cumplir sus metas de refichaje si se seguía esta dura normativa nueva. Y este alguien fue el señor Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo de CERVEL, que se supone que es autónomo. Bueno, él, demócrata cristiano, simplemente decidió que ahora el refichaje al que estaban obligados los partidos entre 2014 y 2018 ya no iba a cumplir con la exigencia de la clave única por cada militante o mediante la intervención del ministro de fe, sino que alguien le saca fotocopia a un carnet y se lo manda al CERVEL. A ver, ¿por qué los partidos estaban obligados al refichaje? Entre 2014 y 2018, y aquí va el mensaje para contrarrestar el discurso de Juan Sutil, porque esto es lo que está pasando en Chile, esto es lo que pasó, esto es lo que generó el malestar, esto es el verdadero problema de nuestro país. Entre 2014 y 2018 conocimos en detalle el gran escándalo del financiamiento ilegal de la política a través de boletas y facturas falsas, del que se benefició desde la UDI hasta la campaña presidencial de Michelle Bachelet. En medio de esa polémica, en 2015, el segundo gobierno de Bachelet creó una comisión encabezada por el economista Eduardo Engel para que elaborara un conjunto de normas contra la corrupción política. Y imagínense estos neoliberales que habitan la extrema izquierda, ¿qué se le ocurrió a Engel hacer? Ofrecerles plata pública a los partidos políticos para que no tengan que depender de Sokimich, pobrecito. Ahora lo que sí les exigió es que si querían acceder a esos recursos, ¿no es cierto?, iniciaran un proceso de refichaje de sus militantes para limpiar, ordenar sus padrones, para pasar la prueba de la confianza de la ciudadanía, que estaba muy desconfiada después de todos los casos de corrupción. Hablemos de Penta, Sokimich, Corpesca y ese largo etcétera, que es el responsable de la destrucción institucional de nuestro país y no la Constitución de 2005. El 14 de abril de 2016 se dictó la ley que estableció un plazo de un año hasta abril de 2017, para que los partidos reficharan a sus miembros. Si no cumplían ese trámite, quedarían obsoletos, sin poder actuar como patrocinadores de candidatos presidenciales o parlamentarios y sin acceso a los fondos públicos. La exigencia que originalmente impuso cumplir con un criterio verificable, o sea, la clave única o el ministro de fe, puso a los partidos en agonía, dice este artículo de CIPER. Avanzaba el plazo y no podrían cumplir. Así, de manera transversal, dirigentes de izquierda a derecha comenzaron a presionar primero por una ley corta y finalmente lograron que el CERVEL les evitara cumplir con el requisito, de modo que pudieron repartirse los 7.000 millones de pesos que se destinó a los partidos políticos ese año. Qué bueno, ¿eh? Súper. Por lo tanto, ¿qué es lo que finalmente tenemos? Como dice este artículo, estos partidos están sentados en la Cámara de Diputados y en el Senado, personas que representan a estos partidos que no debiesen de tener existencia legal. Ese es el problema, mi estimado Juan Sutil. Esto, la corrupción de las élites.
y la captura del Estado, que la hablamos con Max Colodro en una excelente entrevista que dio a este canal el miércoles, genial la entrevista, donde él explica que esta izquierda golpista no acepta que exista alternancia en el poder, es decir, no acepta la democracia. Ese es nuestro problema, no la Constitución de 2005. Lo que pasa es que hay que derribar la Constitución de 2005 para implementar la Agenda 2030 y estar acorde con las exigencias del globalismo, ¿no? Dejémoslo ahí. En síntesis, nuestro sistema político y legislativo es ilegítimo. Y están todos envueltos en esto, menos el Partido Republicano, el PDG, que son posteriores a esta situación, y los queridos amarillos, que espero que no tengan entre sus filas a la señora Soledad Alvear, que nos va a tener que explicar alguna vez por qué implementó el derecho garantista, dejando desprotegidas a las víctimas en el país y protegiendo al victimario. ¿Qué tipo de agua tomó en ese tiempo nuestra ministra para haber avanzado la implementación de la inversión de la cruz en Chile? ¿Se sabe quién usa la cruz de Cristo invertida, no? Bueno, esa es la inversión de nuestra moral. Que pague el bueno y que se agasaje al malo. Y eso es uno de los pilares fundamentales de la destrucción de nuestro país. Y eso no está en la Constitución de 2005, mi estimado telepensante. Bueno, vamos con otra brutalidad más. Diputados expresan preocupación por desconocimiento del CERVEL sobre si hay más afectados en la asignación de locales de votación. O sea, nosotros podemos llegar al punto en que si es que los resultados de la elección de consejeros no son del gusto del gobierno, el gobierno le puede echar la culpa al CERVEL de que son millones los votantes que quedaron fuera o no pudieron ir a votar porque los cambiaron a un lugar muy distante, y con eso se acaba el proceso. Listo. Deslegitiman este momento en el que la derecha por fin está agarrando oxígeno. ¿Se imagina si esto está hecho profeso? Mi estimado telepensante, esto ya lo vivimos antes. Lo vivimos para la elección entre Boric y Kast. No sé si usted lo recuerda, en que Cariola salió diciendo que el presidente Piñera no había dispuesto de la movilización pública para que la gente pudiera ir a votar. Esto es lo mismo, un problema de distancias, de voto, etc. Y con eso querían deslegitimar la elección si no ganaba Boric. Ya estaban listos, pero ganó Boric. Bueno, ¿qué viene ahora? Déjeme contarle el caos que se nos viene en términos de las amenazas del señor Tellier. El señor Tellier ya en marzo, el jueves 2 de marzo de 2023, dijo: me parece muy pertinente hacer el esfuerzo por crear focos de movilización social a lo largo del país por los derechos constitucionales que pensamos en las actuales condiciones deben marcar el debate. La bandera de lucha, entiéndase bien, del señor Tellier y compañía es la constitucionalización de los derechos sociales. Porque a partir de eso nos van a quebrar, nos van a endeudar, van a terminar por destruir este país. Sí, es que no hay otro camino. Lo dijo Garín también en la excelente entrevista que dio. Pero además, a partir de eso, destruyen el concepto tradicional moderno de Estado-Nación y dejan al Estado como un simple aparato administrativo que reparte beneficios, nos iguala a todos, garantiza estos derechos. ¿Con qué? ¿Cómo? No lo sabemos, porque con la captura que tenemos hoy día, en la práctica, si es que nosotros le damos más poder al Estado, solo puede terminar por sucumbir este país en una crisis irremediable. Irremediable. Va a ser invivible. Igual que Venezuela. Yo no sé si a toda esta gente le gustaría tener la experiencia de los pobres inmigrantes de la dictadura del señor Maduro. Bueno, en esa época, en marzo, principio de marzo, Francisco Chaguán dijo que no se podía tener un pie en la moneda y otro en la calle. Y yo me encantaría acá, desde esta tribuna sencilla, sin mayor aspaviento, preguntarle: ¿y por qué no? ¿Y por qué no pueden tener un piso en la moneda y otro en la calle? Pero si esta gente es así, esta gente actúa así, siempre lo ha hecho. Supongamos que las elecciones se realizan, se respetan los resultados y que radicales, PPD y DC superen o igualen a la lista del indulto. Bueno, es posible que el PPD se descuelgue del gobierno
Incluso el PS podría terminar descolgándose también, dándole la espalda. Mientras el Partido Comunista saca el lumpen en las calles, nosotros no tenemos herramientas para defender un mínimo de seguridad de la gente y empieza la crisis más profunda. Ahora, si este proceso sigue adelante, el Consejo tiene que aprobar por 3/5 el articulado que le presenta el comité, y si no hay acuerdo pasa este articulado a comisión mixta. En caso que los consejeros quieran insistir en la redacción original, se requiere 2/3 del Consejo. Ahora, si se entrega una hoja en blanco de parte del comité de expertos, se va a ir todo a una comisión mixta. ¿Cuál es el objetivo del Partido Comunista y por qué va a llegar hasta el final en este proceso, dado los bordes existentes? Porque le leo la entrevista en La Tercera de esta semana. Según expuso el exdiputado Guillermo Tellier, la importancia de esta elección radica en que permitirá contar, o sea, él ya sabe que cuenta con eso. Porque eso está en los bordes, ¿se entiende? ¿Será que la gente no lee? ¿Será que nuestro sector no lee el diario? A ver, vuelvo al tema de Tellier, ¿ya? Mire la brutalidad. La importancia de esta elección radica en que permitirá contar con una nueva constitución. Sin embargo, precisó que indudablemente no va a ser lo que nosotros queríamos porque no es el mismo texto constitucional que fue rechazado. Tenemos que atenernos a que no va a salir una constitución como nosotros queremos. Lo que puede salir es una constitución habilitante que permita con mayor facilidad aprobar leyes hacia el futuro, es decir, hacia la imposición del socialismo del siglo XXI, globalista, al servicio de la ONU. Así de simple. Eso es lo que es una constitución habilitante. Y nosotros, y él sabe que es importante esta elección, y que es importante llegar hasta el final, porque si se respeta el contenido del Estado Social y Democrático de Derecho, ya la tienen. Si son dos puntas del eje de eso, la garantización, la constitucionalización de los derechos, de manera de destruir el derecho de propiedad, porque Ferrajoli es marxista y él es el padre del derecho garantista. Y lo que ellos quieren es sacar el derecho a la propiedad de la lista de derechos humanos. Ese es el objetivo del Partido Comunista en el globo donde tienen espacio las realidades occidentales. Destruir el derecho de propiedad. Y el derecho garantista supedita el derecho a la propiedad a la función social que cumple, pero de una manera radical. Eso es, yo sé que está en nuestra Constitución, pero en nuestra Constitución está muy resguardado el derecho a propiedad. Necesitan quitar todos esos resguardos y con la función de garantizar derechos, el derecho a propiedad queda suyo, a su segunda vivienda, queda supeditado a la necesidad de otro de tener una primera vivienda. Y eso es el marxismo. Es el cumplimiento del sueño marxista. ¿Por qué Chile Vamos apoya esto? Bueno, porque Luigi Ferrajoli es el padre de este globalismo. Él quiere que desaparezcan las Fuerzas Armadas de los Estados-Nación, que desaparezcan las naciones, que el Estado permanezca siendo un aparato administrador de la igualdad, y con esto se acabe la guerra en el mundo y seamos todos igualmente felices. Y nosotros sabemos que eso es una quimera para niños chicos. Y este es el modo en que lo están haciendo. Una constitución habilitante. Eso es lo que quieren ellos y con los bordes que están pactados, eso es lo que ya lograron. Así que no se me pierda ningún candidato a consejero que realmente ame a su país, sea amarillo o republicano. Ninguno. El voto de salida es de rechazo. ¿Sí? ¿Qué otros aspectos tiene esta discusión constitucional, estos bordes, que hacen de lo que pueda presentar el comité de expertos al Consejo una constitución a la talla y a la medida del señor Tellier? Primero, la desconstitucionalización de las Fuerzas Armadas y de Orden. Eso es fundamental, está en la lista de las exigencias de Luigi Ferrajoli, que los estados ya no tengan Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Le voy a decir entre paréntesis respecto a nuestras Fuerzas Armadas la brutalidad que se está cometiendo con ellos ahora. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ex agentes de la Brigada Lautaro de la DINA. Son 47 agentes, ex agentes a la cárcel. Como ya no caben en Punta Peuco, se están yendo a Yumbel y a Curacautín, a cárceles comunes, personas que ya tienen más de 80 años, enfermas, con cáncer, etc. Y en paralelo,
sale el siguiente artículo en el Mercurio. Heraldo Muñoz. El ex canciller y expresidente del PPD, Heraldo Muñoz, dio una entrevista en el portal El Mostrador a propósito de la reedición de su libro A la sombra del dictador. En la conversación recordó cómo fue su experiencia personal el día 11 de septiembre de 1973. Muñoz relató que estaba encargado de los almacenes del pueblo y que había llegado tarde el día previo desde Valparaíso. Yo era militante, dice Muñoz, del Partido Socialista y fui a la sede del Partido Socialista. Tomé un revólver de calibre 32 que tenía y tuve que ir a buscar unos cartuchos de dinamita. Yo tenía instrucción paramilitar que había recibido en el PS y sabía cómo manejar explosivos. Y teníamos unos cartuchos de dinamita que yo había dejado en la casa de un compañero del barrio en la estación central. Eso era el Partido Socialista y eso era la dictadura de la UP. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Y a quienes salvaron a este país de la dictadura castrocomunista que trataron de instalarnos por la fuerza, personas como Heraldo Muñoz a través de la violencia, los seguimos metiendo presos a pesar de que son sujetos de derecho humanitario por su edad y su enfermedad avanzada. Eso es una brutalidad imperdonable, mi estimado telepensante, de parte del Poder Judicial, de parte de cada uno de los chilenos y de parte de sus compañeros de armas. Tremenda brutalidad. Volvamos al tema específico, porque en eso estábamos, de por qué esta es una constitución habilitante para Tellier. No solamente porque desconstitucionaliza las Fuerzas Armadas y de orden, porque se impone el Estado Social y Democrático de Derecho de raigambre ultramarxista y globalista, sino que además porque hacen el siguiente cambio. El artículo 5 de nuestra Constitución actual dice que la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo, pero reside en la nación. Puede haber un pueblo mapuche, diaguita, tacameño, todos los pueblos que podemos ser. Las inmigraciones croatas, haitianas, etc. Sí, pueden ser muchos pueblos, pero constituimos una nación. ¿Cuál es la diferencia entre pueblo y nación? Quedémonos solamente con la distinción esencial de la nación. La nación es aquella voluntad, aquella tradición de un grupo humano, que pueden ser diversos pueblos, como pasa claramente, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Que uno tiene una tradición común. Esos pueblos, además de tener cierta cultura entre ellos a nivel local, tienen una tradición común como nación, ¿sí? Hacia el pasado, ellos han sido constituidos, además de tener su multiculturalismo, si usted quiere, pero como nación. Y hacia el futuro, la nación existe cuando está decidida a mantener esa unión de los pueblos, de los diversos pueblos. ¿Ya? Eso es la nación. Bueno, le cuento una cosa. En los bordes ya la nación no es soberana. Es el pueblo. ¿Y sabe usted cómo entiende Tellier al pueblo? El pueblo es la masa popular que es oprimida por los capitalistas. Eso es el pueblo. Entonces ahora cada uno va a identificar pueblo como quiera. Y usted me puede decir, Vanessa, no es relevante la distinción entre pueblo y nación. Y entonces yo le voy a preguntar a usted, si no es relevante, cuénteme una cosa. Mire, aquí le voy a leer sobre el libro este que le anuncié. Ok, pero digamos que no es relevante la distinción entre pueblo y nación. Pero explíqueme entonces esto. El Partido Comunista Chino, a finales de la década del 90, cambió en sus documentos progresivamente el nombre de pueblo chino por el de nación china. Y las consideraciones multinacionales de una identidad popular por las afirmaciones multiétnicas en una sola identidad nacional, nación. Bueno, como no tiene ni una relevancia la distinción entre pueblo y nación, los chinos hacen pura lesera, ¿cierto? Y nosotros eliminamos en ese borde a la nación como la depositaria de la soberanía. El pueblo puede ser cualquiera. Le insisto, para los marxistas el pueblo
son aquellos que están siendo oprimidos por los explotadores y por la estructura de la democracia burguesa. Entonces, ¿se entiende la gravedad de esto? Por supuesto que esos bordes ya diseñaron una constitución habilitante como la que quiere el señor Tellier y el señor Jadwe. Es una vergüenza que nuestra derecha no sepa distinguir entre pueblo y nación. No entiendo, yo francamente no lo entiendo. Sí sé que lo que se quiere es destruir a la nación específicamente, sobre eso estamos haciendo el curso Los Telepensantes más intensos. La nación es distinta de pueblo y es distinta de Estado. De hecho, ese es un concepto que surge con la Revolución Francesa. En su primera etapa, el pueblo como entidad jurídico-política, surge con esta Revolución Francesa de dos ideas, el igualitarismo y el hecho de que el pueblo solo existe en plenitud si se consolida como nación y Estado. Nos destruyeron con esto. Si nos cambian nación por pueblo, nos destruyeron, abrimos la puerta a la plurinacionalidad de nuevo. Entonces, es una brutalidad avanzar creyendo que de la discusión del comité de expertos y del consejo va a salir algo que podamos aprobar en diciembre. Y no hay que ser bruto en la vida. Lo que no es una brutalidad es votar y elegir consejeros del Partido Republicano porque necesitamos que los partidos de Chile Vamos, ya demasiado chaqueteados por sus propios defectos, fragilidades, almas escuálidas, necesitamos una renovación en la derecha, mi estimado telepensante. Y usted me puede decir de qué puede servir elegir a un consejero de republicano si es que igual vamos a votar rechazo al final. Lo voy a dejar con Gabriel Domínguez, que le responda a Juan Sutil, para que usted vea la importancia que tiene llevar candidatos que saquen la voz, que le digan la verdad a la gente, que los medios de comunicación tengan que abrirles un espacio. Esa es la lucha política, esa es la lucha democrática, esa es la batalla cultural. Lo dejo con Gabriel. La gente rechazó porque fue un engaño este proceso, pero quiero abocarme a lo que dijo Juan porque Sí. es muy importante también sacar las diferencias. El candidato Juan Sutil dijo que el sistema político ha sido pulverizado por la Constitución. Yo quiero recordarle que el sistema político es una ley orgánica, no es Constitución, fue el sistema binominal. Sí, pero ahí Gabriel, Juan, yo no te interrumpí. Entonces, el sistema binominal no estaba en la Constitución, entonces... Juan acaba de decir que la Constitución pulverizó el sistema político y no es así. Ha sido una serie de errores. Yo creo que Juan cae en el discurso a la izquierda, con respeto, si esto no y me puede debatir de vuelta, porque le achaca muchas deficiencias a la Constitución que son de ley. Desde luego la educación, hay una ley de educación, el sistema político y una serie de sinfines de cosas. Entonces, yo difiero profundamente de Juan. Y ahí por eso es muy importante no caer en el discurso de Juan, y obviamente con respeto, porque él achaca muchas cosas a la Constitución que nosotros como republicanos, como yo creo que el sentido común chileno, le achaca a la política, a los jueces. Los jueces son los que están liberando a los delincuentes. Entonces, si el Estado te dice que tú tienes derecho a la vida y los delincuentes están sueltos, ¿va a ser culpa de la Constitución? Esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que el argumento de Juan va muy por ahí, yo creo que se equivoca y eso engaña a la gente. La verdad, mi estimado telepensante, es que estamos cansados de tanta mentira, de tanto progresismo metido en los cuadernos de los niños, hipersexualizándolos, de la genitalización de la política reducida a los genitales. Estamos cansados que nos deconstruyan el mundo que amamos, porque la otra brutalidad es lo que acaba de hacer el Papa, pero no voy a entrar ahí, ¿no es cierto?, de incluir en las votaciones a mujeres y a laicos. También nos está deconstruyendo la Iglesia, el actual Papa, que adhiere a todo este mundo progresista, a la justicia social, como si algo así pudiera existir. Y solo quiero dejarlo con una esperanza viva, prendida en su corazón. Fíjese que, y también con una advertencia,
Pocos días antes del mal llamado estallido social, ese episodio revolucionario, ese golpe de estado del que todavía personas tan importantes en Chile como Juan Sutil no se han enterado, yo fui a un concierto de André Rieu y fue muy emocionante cuando entró el cuerpo de carabineros y aportó con su música. Y yo quiero dejarlo pensando en esto. Este concierto que usted va a ver ahora fue 2 o 3 días antes del 18 de octubre. ¿Cómo pueden los medios, los periodistas que apoyaron a Boric, que apoyaron el apruebo, los medios de prensa capturados absolutamente por el octubrismo, haber infectado esta sociedad para que haya ido en ese momento a votar apruebo de la forma que lo hizo? Cuando nunca ninguna encuesta mostró que los chilenos estuviesen preocupados por su constitución. Por eso la pelea hay que darla, por eso hay que elegir a los consejeros de republicanos, por eso, y digo republicanos porque es la derecha que hoy día existe. Porque si uno vota de repente por alguien como Rabinet, que no me cabe la menor duda, sería un excelente consejero. El problema es que si él no sale electo, sus votos se suman para gente de su lista, que van a ser todos, ¿no es cierto?, de esa derecha que ha participado de la entrega de la soberanía de nuestro país a través de la Agenda 2030 a la ONU y que avanza un proyecto de constitución habilitante a la medida del señor Tellier. Por eso es que lo que yo recomiendo es que fortalezcamos a republicanos, que votemos por republicanos y que nos demos cuenta de la importancia. Estas imágenes que usted verá ahora era el Chile que nos destruyeron. Un pequeño grupo de personas que suspendió el Estado de Derecho, que se apoderó del país, que ejerce el poder como el soberano al estilo de Carl Schmitt, que era un nazi y es el que propone que ese es el ejercicio de la soberanía. Este era el Chile que ahora estamos recuperando y que quieren terminar por destruir. Por eso es que no nos podemos cansar y tenemos que seguir dando la batalla y tenemos que seguir capturando los espacios, seguir hablando y seguir trabajando, porque está hoy día todo en juego, mi estimado telepensante. Que tenga un muy buen fin de semana y lo dejo con estas imágenes.